Hay algo en la soledad de la carretera, en ese aislamiento del vehículo, que parece abrir puertas a lugares que no deberían existir. Sobre todo si conduces de noche en una carretera desierta lejos de toda civilización. Hoy les traigo un relato que me llegó hace poco y que, honestamente, me dejó pensando en las fallas en la realidad. Muchos camioneros hablan de horas muertas, de ver luces o figuras al costado de la carretera, pero lo que le pasó al protagonista de esta historia va más allá de una simple alucinación por cansancio. Se trata de una parada en un área de servicio que no figuraba en ningún mapa y de un tiempo perdido que la ciencia no puede explicar. Prepárense, suban el volumen y, si están conduciendo, por favor, tengan cuidado con dónde paran. Sin más, vamos con la historia. Llevo algo más de 14 años transportando mercancías por rutas de todo el país. He movido de todo, desde cargamentos de pollos congelados hasta piezas gigantes de ingeniería pesada, enfrentándome a cualquier clima que te puedas imaginar. Cuando pasas tanto tiempo sentado detrás del volante, comandando un motor diésel de estas dimensiones, la autopista deja de ser solo pavimento para convertirse en una dimensión paralela, con sus propias leyes y una cadencia que solo nosotros conocemos. Aprendes a interpretar los cambios más insignificantes en la vibración del suelo. Percibes el segundo exacto en el que las cubiertas pierden tracción sobre el asfalto mojado, y te haces amigo íntimo del aislamiento denso y asfixiante que se adueña del mundo una vez pasada la medianoche. Las horas de la madrugada demandan un respeto especial, porque la penumbra suele jugarle malas pasadas a la mente, deformando las sombras en siluetas extrañas y transformando el vaivén hipnótico de las líneas blancas en una canción de cuna letal que busca arrastrarte hacia un letargo eterno. Por lo general, combato el agotamiento bajando las ventanas para que el viento helado me castigue la cara y subiendo el volumen de la radio hasta que la distorsión haga temblar los altavoces. Pero hace 3 noches, el cansancio se sintió distinto, de una forma que nunca había sentido antes. Era una carga física que me oprimía la nuca, nublando los bordes del campo visual y haciendo que los indicadores del tablero parecieran flotar fuera de mi foco. Sabía perfectamente que me estaba volviendo un peligro para mí y para cualquiera que estuviera circulando por ese tramo desértico de la interestatal. Mis luces delanteras iluminaron un cartel azul, gastado y sin brillo, que señalaba un área de servicio a poco más de 1 milla, prometiendo un refugio momentáneo contra esta ruta interminable. El lugar era sumamente remoto, perdido en el corazón de un bosque espeso que parecía devorar por completo la potencia de mis luces altas. No se veían estaciones de servicio, ni exprendedoras, ni esa típica luz que iluminaba las salidas, solo un sendero angosto que se perdía en un claro tenebroso rodeado de pinos gigantescos y antiguos. Conducir ese camión pesado por la rampa fue un desafío. Los frenos de aire soltaron un rugido violento en la calma de la noche mientras detenía la máquina lentamente, con el vehículo vibrando en ese estacionamiento desierto. El silencio que se produjo al apagar el motor fue cortante y pesado, amplificando el susurro del viento entre las copas de los árboles. Me solté el cinturón, rotando los hombros para aliviar esos dolores punzantes que se te clavan tras un turno de 12 horas. Miré el teléfono que había dejado en la consola. La batería apenas marcaba un 4%, así que lo dejé conectado al cargador del tablero, decidiendo dejarlo ahí mientras salía a caminar un poco y usar el baño. Estaba convencido de que solo tardaría unos instantes, sin tener la menor idea del error fatal que estaba cometiendo al dejar mi único vínculo con el exterior reposado en el asiento del acompañante. Fuera de la cabina,
El clima era húmedo y de un frío cortante, impregnado con el aroma denso de las agujas de pino pudriéndose y la tierra empapada. El estacionamiento estaba en un estado de abandono total. El asfalto era un mapa de grietas profundas por donde la maleza agresiva había perforado la superficie para recuperar su territorio. Del otro lado del claro, justo donde empezaba la muralla de árboles, se alzaba una estructura cuadrada de bloques de cemento gris, la única comodidad en kilómetros a la redonda. Una bombilla fluorescente y solitaria parpadeaba sobre la puerta de metal pesada, proyectando sombras alargadas y temblorosas sobre el suelo roto mientras me acercaba. La puerta metálica se quejó con un chirrido insoportable al abrirse, dándome paso a un lugar que apestaba a agua estancada, desinfectante barato y años de mugre acumulada. El interior estaba iluminado por tubos fluorescentes medio rotos que recorrían todo el techo, emitiendo un zumbido eléctrico tan intenso que me erizó los vellos de los brazos. Caminé hacia la fila de lavabos de porcelana llenos de sarro, abriendo un grifo oxidado para echarme agua congelada en el rostro, rogando que el frío disipara la bruma del cansancio en mi cabeza. El espejo sobre el lavabo estaba todo rayado y opaco, mostrándome una imagen grisácea y deforme de mi propio cansancio. Agarré unas toallas de papel marrones y ásperas, me sequé y tiré la bola de papel a una papelera de metal oxidado que estaba desbordada de basura. Me di la vuelta hacia la salida, ansioso por volver a la calidez de mi camión y dormir unas cuantas horas antes de que el amanecer apareciera en el horizonte. Apoyé las palmas sobre la puerta pesada, empujando con todo mi peso para vencer la resistencia de las bisagras, esperando que la brisa nocturna me golpeara en la cara. Pero en lugar de salir hacia lo que debía ser el aparcamiento abierto, me encontré entrando en un lugar exactamente igual al anterior. El aire que respiré era la misma mezcla rancia de lejía y humedad de la que acababa de salir. Me quedé helado, con los brazos colgando, tratando de que mi cerebro agotado procesara lo que tenía delante. Estaba en un baño de cemento que era el calco exacto del anterior, la misma fila de lavabos a la izquierda, el mismo grifo oxidado con papeles marrones y los mismos tubos zumbando con violencia sobre mi cabeza. Me giré hacia la puerta por la que acababa de pasar, sintiendo un frío irracional trepando por mi pecho. Volví a abrirla, retrocediendo, esperando ver el estacionamiento, pero la puerta me devolvió al mismo habitáculo idéntico. Primero pensé que la fatiga me estaba haciendo alucinar, o que el diseño del área de descanso era un laberinto de espejos diseñado para evitar el vandalismo. Decidí caminar hacia adelante, cruzando los lavabos y los cubículos repetidos, apuntando a la puerta de salida al final de esta segunda habitación. Forcé una respiración lenta, diciéndome que el aire puro estaba a un paso, y empujé la puerta final, con un movimiento brusco para escapar de esa cárcel maloliente de cemento. La puerta cedió hacia afuera y entré, pero mis botas de trabajo no pisaron el asfalto agrietado. El suelo bajo mis pies se hundió con una consistencia blanda y viscosa. No se sentía como tierra, sino como un tejido muscular fibroso y denso. Tropecé, luchando por no caer, mientras mis ojos intentaban entender un paisaje que rompía cualquier lógica biológica o física. Estaba en medio de un bosque infinito, pero lo que se alzaba del suelo no eran árboles. Los troncos eran suaves y estaban húmedos, hechos de una sustancia carmesí que palpitaba con un latido rítmico y lento, supurando una resina pegajosa que olía a metal y a sangre. Estiré una mano temblorosa para apoyarme en el tronco más cercano y sentí como la superficie caliente se hundía bajo mi mano.
confirmando la realidad imposible de que toda esa vegetación era materia orgánica viva. Al mirar hacia arriba, el horror terminó de destrozar mi cordura. Las copas de esas torres de carne no tenían ramas ni hojas. En su lugar, estallaban en racimos de tubos fluorescentes que zumbaban con fuerza, emitiendo una luz blanca y cegadora que bañaba el bosque con el resplandor estéril de un quirófano. El ruido que bajaba de esas luces se convertía en un zumbido ensordecedor que vibraba en mi caja torácica, haciendo que pensar fuera una tarea imposible. Eché la cabeza hacia atrás, cubriéndome los ojos del brillo, intentando encontrar el cielo nocturno, la luna o algo familiar. El cielo sobre ese bosque de pesadilla era un torbellino gigante de colores oscuros. Giraban sin parar alrededor de un vacío inmenso en el centro. Agudicé la vista contra la luz, tratando de distinguir las formas que giraban en esa espiral hacia el agujero negro central. Esas figuras claras, con extremidades y cabezas, cayendo unas sobre otras en una danza silenciosa y agónica. Esas siluetas que formaban el vórtice eran, sin lugar a dudas, cuerpos humanos, millones de ellos, retorciéndose sin emitir sonido, siendo el material del que estaba hecho el cielo. Unas náuseas violentas me golpearon el estómago, haciéndome caer de rodillas en ese suelo húmedo. Me apreté los oídos, intentando bloquear el zumbido de las luces, cerrando los ojos para borrar la imagen de los cuerpos girando sobre mí. Necesitaba despertar, necesitaba estar en la cabina de mi camión, peleando contra el sueño normal de la ruta, y no arrodillado en un mundo hecho de carne, vidrio y dolor eterno. Un ruido metálico y cortante perforó el zumbido de las luces, viniendo de las sombras entre los troncos rojos. Abrí los ojos, escaneando ese matorral surrealista. El movimiento era brusco y errático, alterando el suelo carnoso mientras varias formas empezaban a salir de lo profundo del bosque. Eran criaturas con forma de una especie de arañas gigantes, pero sus cuerpos eran puramente sintéticos, una mezcla caótica de basura y restos de construcción. Sus patas largas estaban hechas de varillas de hierro oxidado, chocando entre sí con cada paso rígido. El torso de esas criaturas eran pedazos de porcelana rota, restos de inodoros y lavabos unidos por capas de toallas de papel marrón, sucias y mohosas. Se movían con una coordinación aterradora, sus patas de hierro clavándose en el suelo de carne y dejando heridas que burbujeaban a su paso. No tenían ojos, pero me seguían con precisión milimétrica. Yo era lo único en ese lugar que no escapaba a toda lógica o física, y mi sudor, mi aliento, mi miedo eran un faro para ellas. El shock inicial dio paso al instinto más básico. Me puse de pie, mis botas patinando en el suelo sangriento, y salí disparado en dirección opuesta, corriendo a través de ese bosque palpitante. El aire era pesado, quemándome los pulmones con olor a cobre y lejía. Todo este lugar caótico olía igual que el baño que me trajo aquí. Esquivaba los troncos de carne bajo el brillo cegador, perdiendo todo sentido de la orientación mientras las sombras se movían conmigo. El raspado de las patas de metal se hacía cada vez más fuerte detrás de mí, mezclándose con el sonido húmedo de las toallas de papel arrastrándose, confirmando que me estaban alcanzando. Corrí hasta que el pecho me estallaba, saltando sobre venas gigantes que cruzaban el suelo, mirando de reojo para ver qué tan cerca estaban de mí esas aberraciones. Eran implacables, el bosque no terminaba nunca. Aquello era una repetición infinita de troncos rojos
y aquella luz blanca bajo el cielo de cuerpos sufriendo y retorciéndose. Entendí, con una desesperación absoluta, que no había salida por ese camino. Correr solo me agotaría hasta que esas cosas me atraparan y me desarmaran con sus cuerpos de porcelana rota. Mi única oportunidad, por mínima que fuera, era volver al punto de entrada. Cambié el rumbo, usando los troncos más anchos para cubrirme, intentando rodear la zona para volver hasta donde había aparecido. Me escondí detrás de un pilar de músculo que vibraba con fuerza, pegando la espalda a esa piel caliente, aguantando la respiración mientras el enjambre de arañas pasaba de largo. El chasquido de las patas de metal pasó a centímetros de mí, con ese olor a papel podrido que me revolvía el estómago, pero no me moví hasta que el ruido se alejó. Salí de mi escondite con cuidado, volviendo sobre mis pasos en medio de ese brillo desorientador. Cada sombra era una amenaza, pero seguí adelante hasta que vi el marco de cemento gris de la puerta. Estaba ahí, sola en medio del paisaje de carne, sin paredes, solo un marco metálico con una puerta vieja. Aquello no tenía ningún sentido, como todo en este lugar. Corrí los últimos metros, ignorando que el ruido de metal volvía a estallar detrás de mí. Aquellas cosas me habían visto. Me tiré contra la puerta, girando el picaporte con toda mi alma. Caí hacia atrás al aire rancio del baño, cerrando de un golpe justo cuando la primera pata de hierro intentaba entrar. El metal de la puerta le cortó la extremidad, que cayó rebotando en los azulejos del suelo. Me levanté como pude y trabé la puerta con el cubo de basura pesado. Al segundo, empezaron los golpes afuera. Las patas de metal rascando la puerta con un chirrido que me taladraba los oídos. Miré a mi alrededor buscando otra salida. Vi una rejilla de ventilación pequeña, allí arriba, cerca del techo. Era estrecha, pero era el único hueco que no daba al bosque de carne. Me subí a un retrete y arranqué la rejilla con las manos, cortándome y sangrando por los bordes oxidados de la rejilla. Me metí en el conducto, con las paredes de metal apretándome el pecho, impidiéndome respirar bien. Escuché cómo la puerta de abajo finalmente cedía y cómo esas cosas entraban en el baño. Me arrastré por ese túnel negro, sintiendo cómo los tornillos me desgarraban la ropa y la piel. Fue una prueba de resistencia agónica. El conducto no me dejaba ni girar la cabeza, solo podía empujar hacia adelante, rezando por salir al exterior. El aire estaba lleno de polvo de años, bichos muertos y un gusto metálico a óxido que me hacía toser y encajarme más contra las paredes. Perdí la noción del tiempo. El miedo a quedar enterrado vivo en ese lugar entre mundos casi me vuelve loco, pero el recuerdo de las arañas me obligaba a seguir moviendo las piernas. Finalmente, choqué contra algo sólido. Vi unos hilos de luz de luna real pasando por una rejilla exterior. Apoyé las botas en las paredes y empujé con los puños con toda mi fuerza. Al segundo golpe, la rejilla voló y caí al vacío, aterrizando fuerte sobre mi hombro en el pasto mojado. Me quedé allí tirado un buen rato, mirando el cielo. Era el cielo de verdad, negro, profundo, con estrellas. No había zumbido, no había carne, olía a tierra y a pinos de verdad. Me levanté destruido, lleno de moretones y cortes, sacándome la mugre del pelo. Estaba atrás del edificio de cemento gris, a unos metros del estacionamiento. Caminé hacia el aparcamiento buscando mi camión. Ahí estaba la mole oscura, pero cuando me acerqué, el alivio se volvió confusión. El camión estaba tapado por una capa gruesa de tierra, polen y manchas de agua. Parecía que llevaba días tirado ahí. Había hojas secas amontonadas en el cristal. Saqué las llaves con las manos temblando. Abrí
Subí al aire helado de la cabina y busqué mi teléfono. Estaba donde lo dejé, pero totalmente muerto. Le di al arranque del motor, rogando que respondiera, y el diésel rugió después de unos segundos, tirando la mugre del capó. El tablero se iluminó. Me quedé mirando los números verdes del reloj y sentí que la cordura se me terminaba de ir. Yo había parado el martes a las 3 de la mañana. El tablero decía que era miércoles a las 4:15, pero no el miércoles siguiente. La fecha del GPS decía que había pasado una semana entera. Mi entrada al baño, el bosque de carne, me habían robado 8 días de mi vida. Conecté el teléfono y esperé a que se encendiera. Empezaron a entrar docenas de llamadas, mensajes desesperados de mi jefe y audios de mi familia preguntando por qué el GPS del camión marcaba que estaba parado en medio de un bosque remoto hacía 8 días. Sigo aquí sentado, con el motor encendido y la calefacción al máximo, mirando por el vidrio sucio ese maldito edificio de cemento. La bombilla de afuera sigue parpadeando. Aún no contesté ningún mensaje. Estoy escribiendo esto para tratar de entender lo que pasó, para no volverme loco. No sé qué fue eso. No sé si caí en un agujero de la realidad o si la ruta tiene lugares diseñados para devorar personas. Tengo los nudillos rotos, la camisa destruida y todavía huelo a cobre y desinfectante. Tengo pánico de poner primera y salir a la ruta, porque no sé si la autopista que veo es la real o solo otra trampa igual a la anterior. Necesito saber si alguien más pasó por esto. Necesito saber si puedo conducir o si todavía estoy atrapado en ese zumbido infinito, alejándome del mundo real con cada kilómetro que hago. Miro la puerta de metal del baño y espero que en cualquier momento esas patas de hierro la abran para terminar lo que empezaron. Mi gente querida, si llegaron hasta aquí, me ayudaría demasiado que dejaran en los comentarios qué le pareció la historia de hoy. A mí personalmente, más que las criaturas de porcelana o el cielo de cuerpos, lo que más me inquietó fue el final de la historia, que no te aclare si sigue atrapado en otra dimensión o lo que sea ese lugar, o si estaba realmente en la autopista real y en el mundo real. A mí es un tema que me encanta, ya sea en películas, en libros. El tema de los espacios liminales, lugares de transición que a veces se pliegan sobre sí mismos y nos atrapan, son temas que me encantan. En cualquier caso, dejen sus comentarios, qué opinan, cuál es su teoría de este sitio y del final, sobre todo, qué pasó con el protagonista, si seguía atrapado o por fin había conseguido salir al mundo real. Si les gustó la historia, no olviden dejar su like y suscribirse, porque eso me ayuda demasiado a seguir creciendo. Tengo futuros proyectos de implementar también una cámara, hacer algún directo de vez en cuando, en fin, buscar también otro formato de vez en cuando, interactuar con la gente, hacer algún directo, hacer alguna despedida o el inicio de los vídeos con cámara, porque ya saben que YouTube se está poniendo un poquito exigente en ese sentido. Así que nada, nos vemos en la próxima ruta y un enorme abrazo. Adiós.